Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este práctico en el cual vamos a trabajar fundamentalmente la escala de los delirios de Maleval en el texto que todos conocemos como La forclusión del nombre del Padre, que es un texto de Maleval que es un psicoanalista lacaniano que tiene, bueno, todo un recorrido. Particularmente vamos a trabajar el capítulo 15, que es justamente la escala de los delirios. Y yo recomiendo que para mejor comprensión del capítulo 15 puedan leer el capítulo 14, que habla sobre los desencadenamientos en la psicosis. Aunque nosotros en la clase, por una cuestión de profundidad y de tratar de desarrollar más ampliamente, vamos a trabajar el capítulo 15. eh, Vamos a ir retomando algunas cuestiones o algunos conceptos que están en el capítulo 14. Como es habitual en nuestras clases, siempre nuestra manera de trabajar es con una forma de ir ampliando el panorama, ir retomando algunos temas anteriores y también ir abriendo el juego en algunas cuestiones que tengan que ver con integrar estos temas a temas anteriores o a secuencias temáticas que hemos venido desarrollando este, primeramente, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera vamos a tratar de recuperar algunas cuestiones que hemos trabajado con Quinet, sobre todo en los dos capítulos anteriores. Voy a tratar de presentar pantalla. Muy bien. Bueno, así que bueno, vamos a ir viendo la escala de los delirios de Maleval para que ustedes puedan ir siguiéndonos. Bueno, lo primero que vamos a tratar de hacer es un poco repasar la idea de estructura clínica que le habíamos dicho que no está ni en Lacan ni en Freud, la idea de estructura clínica compuesta, así como estructura clínica. Lacan habla de estructura, habla de clínica, Freud también habla de clínica, de estructura no, porque Lacan toma la idea de estructura de Saussure, de Levi-Strauss, de teóricos del estructuralismo francés que Freud obviamente no conoce. Y sí hablan de clínica y sí van a hablar de estructura clínica autores posteriores a Freud y a Lacan que van a entender como estructura clínica básicamente aquel agrupamiento de las tres grandes categorías: neurosis, psicosis y perversión, que son las tres grandes categorías clínicas con las que van a trabajar en el psicoanálisis a partir de Freud y de Lacan, ¿no? Esto nos permite situarnos en la clínica, situarnos como psicoanalistas, situarnos como acompañante terapéutico, psicogerontólogo y tratar de leer una cantidad de comportamientos que nos muestran de alguna manera la posición subjetiva de cada sujeto en el mundo. Es decir, cuáles son las relaciones, cuando hablamos de posición subjetiva, hablamos de cuáles son las relaciones de ese ser humano con su trabajo, con su semejante, con su pareja, con su vida cotidiana, es decir, con todo lo que lo rodea.
Es absolutamente diferente la forma de ver y de relacionarse con el mundo que tiene un paranoico, un obsesivo, a la que tiene un perverso, o un histérico, o un esquizofrénico, ¿no? Esto que los existencialistas dicen, el modo de ser y de andar en el mundo, de acuerdo a cada estructura, tiene características eh, muy definidas y muy diferentes. Entonces, eh, para la psicopatología, para el conocimiento de la psicopatología, es muy importante saber y entender cuál es la posición subjetiva que tiene un sujeto en el mundo. A esto llamamos estructura psíquica y determina de qué manera esa comprensión va a ser determinante para determinar de qué manera intervenir con el sujeto, con la familia, con el tratamiento, si es que que es necesario de que haya algo, un acompañamiento, el montaje de un acompañamiento, el montaje de una actividad psicogerontológica, siempre plantea conocer al sujeto y la estructura que este sujeto habita. Bueno, seguimos un poquito. Estoy viendo cómo paso rápido las PDF, pero bueno, no hay manera de hacerlo. Ahí está. Entonces nos situamos en esta teoría de las estructuras clínicas, las estructuras clínicas planteadas por el psicoanálisis, como lo dijimos anteriormente, son básicamente tres, que a su vez se subdividen de acuerdo a la modalidad de la estructura. En la neurosis, el sujeto que aparece es el sujeto que vacila, el sujeto de la duda. Y ahí entramos en modalidades dentro de esa gran estructura neurosis que son fobia, histeria y obsesión. En la psicosis aparece un sujeto de la certeza. Y ahí encontramos la paranoia, la esquizofrenia y otras variedades como la megalomanía, este, la parafrenia y demás. Y en la perversión tenemos un sujeto que tiene una certeza muy particular, que es sobre su goce sexual. Es decir, que la perversión para el psicoanálisis no es la perversión que nosotros tenemos de la idea de, bueno, es el sujeto que tiene muchas modalidades de placer, sino que es el sujeto que básicamente goza controlando la angustia en el otro. Y entonces vemos que esa modalidad tiene como paradigma el fetichismo, que es el paradigma de la estructura perversa. Estos grandes rasgos, pero para que ustedes más o menos entiendan de qué hablamos cuando hablamos de diagnóstico estructural. Entonces, en la estructura neurótica, si hablamos de una histeria, decimos que se privilegia el cuerpo del sujeto como lugar de inscripción de los síntomas. En cambio, la neurosis obsesiva, los síntomas privilegian el pensamiento como lugar de la aparición. Entonces hay ritos, hay ideas, hay asociaciones, donde están en el pensamiento, en la cabeza de quien lo padece. Lo que fundamentalmente caracteriza al sujeto neurótico es que es el sujeto de la duda, el sujeto que se hace preguntas sobre su ser, sobre la existencia, sobre su deseo, qué quiero, de dónde vengo, para dónde voy, quién me amo, a quién amo yo y demás. En cambio, la estructura psicótica se inscribe de otra manera. Abarca la psicosis paranoica, cuando el sujeto construye un delirio de persecución, y la esquizofrenia, cuando el sujeto frénico tiene un delirio en la cual su yo está dividido, está fragmentado
por fuera del cuerpo en dos personalidades posibles. Entonces, la estructura psicótica, decíamos que ya no hablamos de síntomas, sino que hablamos de fenómenos elementales. Esto, que es una terminología que Lacan no la inventa, sino que la inventa Clerenbaugh y Lacan la toma. Recuerden que Clerenbaugh es aquel que Lacan dice que es su verdadero y único maestro en la psiquiatría, el único psiquiatra calificado que Lacan reconoce, ¿no? Los cuales van desde el delirio, del lirium, del latín quiere decir salirse del surco, es esto que nosotros decimos, bueno, no tiene todos los caramelitos en el frasco, no le sube todo el agua al tanque, todas esas expresiones peyorativas y de alguna manera este, que buscan eh, decir algo negativo sobre la locura, también tienen su asidero en esto, ¿no? Hasta las alucinaciones, que la alucinación más común, habíamos dicho en alguna oportunidad, es el sueño, la elaboración en la, durante, cuando el sujeto no está en la vigilia, sino que está durmiendo, y hay toda una serie de imágenes que el sujeto después, cuando se despierta, distingue, bueno, esto no es real, esto lo soñé, pero a su vez también hay alucinaciones que son este, una gran riqueza de voces y visuales que tienen que ver con la construcción de nuevas palabras. A eso Lacan le llama neologismo. Y lo que fundamentalmente caracteriza al psicótico es que se trata de un sujeto de la certeza. Él tiene una certeza sobre lo que le está pasando. Esta certeza funda el contenido de su delirio. Por ejemplo, en el caso de Drever, de 1918, yo soy la mujer de Dios y estoy aquí para crear una nueva raza de hombres. Voy a ser tomado como para ser la mujer de Dios y, bueno, y ahí está todo el delirio, es toda una composición de que voy a ser vaciado, me van a sacar las vísceras, para que así yo pueda tener un útero, en el útero en el cual voy a ser fecundado por Dios y voy a tener la nueva raza de hombres nuevos que van a corregir esta cantidad de hombres corruptos que hay ahora y que se merecen ahora una nueva raza. Todo el delirio de Drever responde a este complejo ideativo que es ser la mujer de Dios y haber sido elegido para maternizar de alguna manera una nueva raza. Entonces, para diagnosticar una estructura psicótica, el psicoanálisis lacaniano busca entonces aquello que denomina fenómenos elementales. Es decir, que en la estructura psicótica no vamos a hablar de síntomas como la estructura neurótica, sino que claramente vamos a referirnos a los fenómenos elementales. Estos fenómenos pueden presentar incluso antes del desencadenamiento de la psicosis, pueden presentarse con el formato de un delirio. Es importante decir que los delirios no son propiedad exclusiva de la psicosis, tienen ciertas características los delirios psicóticos. En el caso del hombre de la rata, tiene un delirio que roza, que parece, él piensa que él tiene el temor de que en algún momento el castigo de las ratas, es decir, que le meten rata por el culo y que la rata le calientan un aparato que es metálico y la rata empieza a comer y lastima hacia el interior del organismo, empezando justamente por el ano, dice, bueno, a partir de esta experiencia de, él piensa o tiene el temor de que eso le suceda
a dos personas que ama, su padre y la mujer que él ama. Y a su vez después no está claro porque cuál es la mujer que ama, porque hay una pobre y una rica, una que es la empleada de la estafeta postal y otra a su vez. Entonces hay no se entiende bien cuál es el desaguisado del hombre de la rata, cuál de estas cuatro mujeres que aparecen es la mujer que aman, o él se casa con la rica pero ama a la pobre, o a su vez termina amando a la rica por un despelote fundamental, y a su vez con el padre, a su vez el delirio parece como un delirio psicótico porque él tiene el temor de que le suceda ese castigo a su padre que ya estaba muerto, en el más allá, ¿no? Pero lo que va a definir justamente de que no es psicótico, de que él va vacilando, de que él puede dudar, puede decir, bueno, no, pero a mi padre no le va a pasar esto porque ya está muerto, pero puede ser que tal vez en el más allá, como un castigo divino. Entonces, esa cuestión fina ahí es lo que va a definir que un delirio sea propiamente psicótico o no. Entonces, hay que buscar estos fenómenos elementales de forma metódica en un sujeto en el que se sospecha que pueda ser psicótico. En el caso del hombre de las ratas, finalmente resultó ser una neurosis obsesiva, no una psicosis. Bueno, los fenómenos elementales pueden tener esta tripartición periódica, que son tres cuestiones. La perplejidad, el momento intermedio de elaboración inquieta y la sutura megalómica, la megalomanía. Entonces, en estos tres grandes ejes es donde Clerenbaugh primero y después Lacan va a ser foco para hacer un desarrollo y entender cuestiones más allá de esto. Entonces, lo vuelvo a repetir, estos fenómenos elementales se pueden este, eh, pensar en una tripartición periódica. Perplejidad, el momento intermedio de una elaboración inquieta, ahí estaría el delirio, y la sutura megalómica. Es decir, que algo de eso perforado, de eso que no se entiende, puede suturar. Es como un parche que no termina de ser parte de la pieza original, digamos. Entonces, Clerenbaugh va a desarrollar esto con tres eh, maneras técnicas de llamar. Cuando hablo de la psiquiatría francesa, estamos hablando de Clerenbaugh. Eh, aquellos fenómenos de automatismo mental. Es decir, cuando recurre a una idea, un pensamiento, una acción que no la puede dejar de tener. Esta irrupción de voces, de discurso de los otros en la íntima esfera psíquica, ¿no? En el caso de Drever, las voces injuriantes, los pájaros parlantes que los persiguen y le dicen, vos sos la mujer de Dios, Dios te va a tomar como una prostituta, que lo degradan, de que lo ubican en un lugar este, doloroso. Bueno, esta voz tiene una característica, proviene desde afuera, desde el exterior, y viene desde otros que no son semejantes, sino que se ubican, a pesar de que el pájaro eh, parece ser un elemento menor a una persona, pero es un pájaro que lo persigue, que se le aparece en todo momento y que lo injuria y él no lo puede callar. Y aparece en este gran otro, que es el otro del lenguaje, que trae una sentencia que es inapelable. Aquello que dicen desde fuera acerca tuyo, podría no darle polilla, podría dejarlo pasar, pero trae una verdad irrefutable. Trae una verdad
que no se puede rechazar. Le dice cosas, le ordena algo o lo insulta, lo degrada, lo ubica en un lugar de un sujeto este, subestimado, de un sujeto que es este, de alguna manera, lo podríamos decir, injuriado, pero también este, que es menoscabado, ¿no? Otra serie de fenómenos de los que habla Klerenbohm son los fenómenos que involucran el cuerpo, eh, que tiene que ver con la desintegración, el despedazamiento. En Streber, esto que se le abran las vísceras y se le empiezan a caer y él no puede agarrar los intestinos, las este, separación, extrañeza, con relación al propio cuerpo, va a decir Miller, que es un autor que interpreta a Lacan. Entonces, es decir, que el sujeto psicótico tiene en el delirio en el que su cuerpo es percibido como extraño, fragmentado, que se despedaza, que se cae. También es posible encontrar una distorsión en la percepción tiempo y espacio. Ustedes van a ver que en general en los informes eh, que, que elaboran los psiquiatras, que elaboran los psicólogos, siempre aparece, eh, está ubicado o no está ubicado tiempo y espacio. El sujeto no entiende el tiempo y el espacio que está habitando, el periodo de tiempo que está habitando. Entonces, ese es un criterio clínico muy fino, eh, en donde hay una sensación de extrañeza con el propio cuerpo. El cuerpo de la psicosis aparece como fragmentado. En lo perceptivo se observa también como una distorsión respecto del tiempo y del espacio. El sujeto no entiende el tiempo que está habitando, no sabe qué periodo de tiempo se encuentra. Y la tercera, que son los fenómenos que conciernen al sentido, y Miller agrega la verdad, ¿no? El sujeto habla de experiencias inefables, con una certeza absoluta. Dice, por ejemplo, yo soy Simón Bolívar, yo soy el enviado de Dios, se me apareció la Virgen María, el Jesús misericordioso en algún momento me dijo que este colectivo en el cual vamos todos, o el avión en el cual vamos todos, se va a estrellar y vamos a morir todos. Y tiene la característica de personificar a alguien importante. Eh, el yo que está en estos momentos tan deteriorado, tan denigrado, tan alicaído, tiene como una reacción megalómana. Es como las teorías de la reencarnación que más o menos resulta que te hacen, bueno, a quién vos fuiste la vida pasada, y resulta que nadie es un pobre esclavo o un marinero de algún barco común y corriente, sino que son Cleopatra, eh, eh, este, el César, Napoleón Bonaparte. Hay alguien grande que expresa la grandeza de un yo que se está fragmentando. Y por otro lado, tiene la hostilidad de un extraño. Es la familia que lo quiere envenenar, es el hermano que lo quiere matar, ¿no? Y también contiene expresiones de significación personal. Por ejemplo, fui elegido para salvar al mundo. Soy yo que tengo que hacer esto, tengo que ir caminando por la calle pisando tal línea de baldosa, porque cada vez que pasa un auto este,
que es un Peugeot de color rojo, es alguien que me está espiando del gobierno, ¿no? Y con Truce acá es cuando el paciente puede leer el mundo, los signos, y contiene una significación que él no puede precisar, pero que están dirigidos exclusivamente a él, dice Miller. Eh, Esto, a lo que estamos hablando, es el fenómeno de la lengua fundamental, que es una especie de código, porque solo le hablan a él y solo él la entiende, solo él la puede traducir, solo él entiende esta especie de lenguaje fundamental. Por eso los otros quedan afuera. Bueno, esto que a los años 20 Clerenbaugh desarrolló como la teoría del automatismo y separa el grupo de las paranoias a las psicosis pasionales, a la erotomanía. Y Clerenbaugh va a decir que el automatismo mental no está presente en las formas de delirio erotómano, de reivindicación y de celos. Clerenbaugh sostiene que el automatismo mental es primitivo, es neutro, se opone a la posición según la cual explica que el delirar está vinculado con sensaciones anestésicas, es decir, de movimiento del cuerpo o afectivo. Clerenbaugh entiende que el automatismo mental o el síndrome S del sujeto, que se descentra el sujeto, como un no sensorial en sus primeras, es como algo no sensorial en sus primeras manifestaciones, aunque sí son vividas con extrañezas al sujeto que le está pasando. Eh, este fenómeno que Clerenbaugh va a decir petit automatismo mental, el pequeño automatismo mental, en tal sentido propone la existencia del automatismo triple, es decir, un automatismo que es mental, motor y sensitivo. Esto lo retoma Maleval y dice que estos tres registros para alcanzar la alucinación verbal, así el automatismo deja de ser neutro y toma la tonalidad de persecución. Para explicar las causas del automatismo, tuvo una postura organicista que sostiene una génesis de irritación de ciertos centros nerviosos. Esto lo dice la que esté Maleval. Bueno, y Maleval empieza el capítulo 15 diciendo, hay que tomarse en serio el descubrimiento de Freud, de acuerdo con lo cual el delirio constituye una tentativa de curación. Esta tripartición periódica, es decir, desde la perplejidad inicial hasta la sutura megalómena, es lo que Maleval va a construir con P0, P1, P2, P3, como la escala de los delirios. Ahora, ¿de dónde lo saca Maleval? Bueno, primero de la afirmación de Freud de que el delirio es un intento o una tentativa de curación de los sujetos. Y luego de toda la contribución que hace Clerenbaugh acerca de esta periodización en tres momentos que lo vamos a repetir, el de la perplejidad, el momento intermedio o de la elaboración inquieta y el de la sutura megalómana. Y a partir de haber encontrado en el texto de Jacques Lacan, de una cuestión preliminar a todo tratamiento de la psicosis, en la cual Lacan comenta el trabajo que Freud había venido haciendo en el caso de Drever, en la cual dice que el delirio es un intento de restauración del sujeto, de recomposición subjetiva, de una tentativa de curación, y encuentra Clerenbaugh en ese texto justamente
lo quiero marcar en la página 280, que ustedes lo tienen. Yo acá lo marqué con furioso naranja, esta frase que dice: al principio para el sujeto es objeto de horror, P0, que luego es aceptado con un compromiso razonable, P1, en términos de Maleval. A partir de entonces toma una posición irremesible, P2, y motivo futuro de la redención que concierne al universo, P3. Este recorrido de que Lacan lo explica en una frase, Maleval lo va a tomar y va a construir la escala de los delirios. Aquello que inicialmente es objeto de error corresponde a la etapa de angustia y perplejidad, el goce delocalizado que deja al sujeto a merced de un perseguidor todopoderoso, que de manera que es ineficaz para tratar esta angustia generalizada. Entonces hay una melancolización absoluta de una angustia totalmente deslocalizada. Va a pasar a ser un intento de significatizar el goce. El significante que es liberado no lo detiene en su deslizamiento, usado por la palabra inglesa fading. En estas condiciones el sujeto encuentra una explicación o hipótesis que de a poco representa un compromiso razonable, dice Lacan, y por lo general este compromiso implica el sacrificio del sujeto representado en una transformación. Entonces, a partir de que el goce del otro con mayúscula, el otro del lenguaje, fue identificado el sujeto, puede hacerse cargo de dicho goce y dar paso a un pleno consentimiento del goce del otro. Toda esta etapa es lo que va a construir Maleval con los matemas P0, P1, P2 y P3. Entonces, Maleval habla de la escala de los delirios, del psicótico y su relación con el goce. Entonces, lo primero que tenemos que entender, ¿qué es el goce para Lacan? Pregunta del final. Agazapado, tal vez Fernando, tal vez yo, en algún momento del final le preguntemos, ¿cómo define Lacan el goce? El goce es la satisfacción de la pulsión. ¿Y cómo entra el lenguaje en la satisfacción de la pulsión? Distribuyendo económicamente el lenguaje. Es decir, el goce regula este entrecruzamiento entre lo simbólico y lo real. Por ejemplo, eh, un modo de gozar sería una rica milanesa, pero voy como la milanesa y ya está. ¿Se satisfajo la pulsión? No, porque tal vez mientras estoy comiendo la milanesa, estoy pensando en, además de eso, poder mirar una hermosa serie en Netflix. Y miro la serie en Netflix y qué lindo sería, mientras miro la serie en Netflix, comer un rico helado de grido. Pausa la serie en Netflix, voy y busco el helado de grido y así. Pongo ejemplos de la vida cotidiana como para que se entienda. Entonces, fundamental, concepto de goce, el goce es la satisfacción de la pulsión. ¿Cómo entra el lenguaje en todo esto? A través de la distribución económica del goce, lo va reculando entre lo simbólico y lo real, y lo va mediando a través del lenguaje. ¿Qué es el momento de la plenitud para el sujeto? Y en este momento que tengo un dolor de estómago, dirá un bebé, es largarme un pedo. Pero si estoy delante de gente, eso no va a ser el goce, porque voy a hacer un ridículo. Y tal vez será en algún momento que haya una comida que a mí me gusta mucho, comer como un cerdo. Pero si a mí me invitan a la casa de la persona con la que estoy saliendo
por primera vez para conocer a sus padres, el goce no va a pasar por comer como un cerdo, sino que tal vez voy a comer como en la mesa de Mirta Legrand diciendo, no, gracias, no quiero más, ya estoy satisfecho y vuelvo a mi casa y como de nuevo. Bueno, entonces, esta es la escala que construye Maleval. Cuando habla de P, habla de posicionamiento subjetivo. ¿Dónde se encuentra situado el sujeto en la trama de la estructura? En relación al goce. Volvemos a decir, Valeval va a hablar de que es la escala de los delirios en los cuales aparece el sujeto localizado respecto al goce. Entonces, P es posicionamiento subjetivo. ¿Dónde está el sujeto? P0 es el momento de la perplejidad. Cuando hablamos de la perplejidad es el momento de mayor urgencia subjetiva. Puede haber un pasaje al acto, un suicidio en este momento. Tal vez el acompañante terapéutico va a ser más exigido en este momento, en el P0. Eh, ¿Qué es lo que aparece aquí? La carencia paterna, el significante paterno, el nom del padre, el nom pater, aquí no tiene ninguna intervención, está forcluido, no puede hacer nada, no puede ordenar nada. Entonces, la persona en este momento aparece como en ese estado catatónico, de que, o como un estudiante de Wader frente a una pregunta difícil en el final, que queda así, bueno, no sabe cómo responder. Hay una ruptura entre el yo y la realidad, el goce aparece deslocalizado, desencadenado, y la persona en este estado de perplejidad, eh, básicamente aparece tildado, hipocondríaco. Eh, en el P1, paranoide, se identifica con el goce del otro. No sabe dónde está, pero sí sabe que está. Y entonces lo persigue. No puede identificar de dónde proviene el goce. Sí sabe que hay un goce. Entonces se torna paranoide. El P2 es un momento en donde se da la identificación con el otro con minúscula. Localiza al otro. El delirio se sutura, se arma algo fijo. Soy la mujer de Dios, no es cualquier otro. Soy elegido para ser Simón Bolívar. Y el P3, que es el parafrénico, es el momento en donde se da el consentimiento por el goce del otro, la megalomanía, la metáfora delirante. Vamos a explicar brevemente cada uno de estos momentos, pero estos son los 4 momentos como lo organiza Maleval con los elementos con los que lo organiza Maleval. El P0, la descolonización del goce, la perplejidad angustiada, para Lacan la psicosis se desencadena siempre ante una pregunta, ante una situación vital, acceder a la presidencia de la corte, enterarse que va a ser padre, eh, haber recibido el título en la universidad, haber logrado algo en el trabajo. Pero aparece ahí una pregunta ante la cual el sujeto no dispone de respuesta. Y este fenómeno elemental es lo que conocemos como perplejidad. El sujeto está como
en un estado catatónico, hipocondríaco, no sabe, tildado, no sabe qué hacer, cómo responder. Se impone el sentimiento de estar ante una falla ante lo simbólico. Esta falla, va a decir Maleval en la página 133, con frecuencia se deja descomponer en dos momentos. No es infrecuente que una perplejidad sin objeto preceda al surgimiento del enigma. Siempre hay un enigma que aparece ahí, una pregunta que no se puede responder. Es este terreno de experiencias delirantes muy primarias, en las cuales ocurren los fenómenos que pueden ser calificados de intuitivos, en los que el sujeto siente que hay algo que le concierne a él, que es autorreferencial, pero no sabe qué decir, no saben cómo verbalizarlo, generándole un malestar, una megalomanía, un estado de, de, de angustia desestructurante. Es el momento inicial que representa un punto en el cual el sujeto experimenta está, estar en blanco, no tiene ninguna significación. Esto lo dice Lacan y Maleval lo cita. En otras palabras, experimenta que es interpelado por una significación, pero para él su sentido es enigmático, es indeterminado. Hay algo que él solo capta que tiene que ver con él, pero nada más. Entonces, ante el enigma, el delirio va a ser un primer intento de apaciguar la angustia, de acotar esa angustia. La falla que la angustia del sujeto está ante lo simbólico y que es ante la falta de significante del nombre del Padre, esto se vuelve, al decir de Lacan, impronunciable. Hay algo que no se puede decir. Y ya nos asegura al ser del sujeto que su fundamento esté planteado por preguntas angustiantes acerca del origen. Esto que por el nombre del Padre es un significante basal, estructural, que cuando carece, por eso la carencia paterna, cuando el sujeto se da cuenta que no tiene este significante, lo deja en una inconsistencia del ser y del saber, porque ya nada sabe. Ya todo lo que sabía anteriormente ya no tiene sentido, porque esto no tiene sentido. Entonces, esta forclusión del nombre del Padre cuestiona el conjunto de los significantes, por lo cual es movilizado, y así que durante el tiempo o el periodo que dura la perplejidad es el de mayor urgencia subjetiva y aparecen estos fenómenos o estas perturbaciones de la lengua. La lengua, diría Lacan, usando el neologismo. Y aparecen los neologismos, que puede ser una palabra que incluso esté en el lenguaje compartido, pero que no tenga ninguna significación. La persona, por ejemplo, en un caso que yo me acuerdo de una psicosis, era alguien que todo el tiempo decía, ¿dónde está la gallina? Y uno quería tratar de conversar con él. ¿La gallina? ¿Dónde está la gallina? Y al rato uno decía, bueno, parece que pasó el momento. Eh, Hola, Oscar, ¿cómo está? Un nombre cualquiera. La gallina, ¿dónde está la gallina? Y no podía dejar repetir la gallina, ¿dónde está la gallina? Este enigma inicial se vincula con la representación que el sujeto tiene de sí mismo, por lo que el significante que representa el sujeto en la estructura, el significante unario que habíamos hablado, que era tan importante en el segundo y tercer tiempo del Edipo lacaniano, que es el que va a permitir al sujeto identificarse a un rasgo, acá ya no asegura una función, porque está carente. Entonces, la perplejidad cuando aparece en el pecero es más favorable a la elaboración de una respuesta al enigma. Aquí se presentan numerosos problemas cruciales que captan fácilmente al psicótico. Estos son el fundamento de la lengua original, la organización del universo, la reforma de los grandes sistemas simbólicos, la religión, la ciencia, el más allá, o enigmas que ya existen, pero que revelan una falta
con un principio con el otro del lenguaje. Balibar lo escribe muy claro, dice, en este momento de la perplejidad, buscan las causas primeras, los principios fundamentales, las ideas primordiales. Las bases inquebrantables es el tiempo como el sujeto busca la verdad absoluta. Todo conduce a creer que es a causa de la aproximación de este agujero en lo simbólico que es imposible asumir para ello. Entonces, la perplejidad atestigua la forclusión del nombre del Padre, lo que eso que provoca la carencia a nivel de la función del significante unario, que decíamos en la cadena significante, S1, S2, S3, que permite que vaya corriéndose la cadena significante y a partir del punto, esto lo dijimos en la clase anterior, encontrar sentido hacia adelante, hacia retroactivamente, perdón. Entonces, la cadena suelta es como que si una cadena de perlas se cortara lo que une todos los significantes y aparece una serie de perlas que están todas sueltas y que no tienen ningún sentido. Y esto provoca sentimientos de certidumbre en torno a la identidad. ¿Quién soy yo? No entiendo quién soy yo. Manifiesta la pregunta sobre el fundamento y el origen. Entonces, en este momento, la ruptura de cadena significante es la que le da al psicótico la sensación de estar perturbado dentro del orden del mundo. El acercamiento a ese agujero significa para él resolver un problema central y enigmático. Este sujeto se plantea la pregunta allí donde el significante falta. Si es creativo, dice Maleval, recurrirá a la confección de neologismos, de un montón de formas de nombrar lo innombrable. Neologismo, palabras nuevas, nuevas lógicas, que el sujeto desesperadamente en este momento de gran urgencia significativa. Este es el momento más grave. Este es el momento del desencadenamiento de una psicosis. Es el momento que el sujeto psicótico puede hacer un pasaje al acto e intentar matarse o intentar, como por el caso que hablamos que junto con el texto de Quinet, del caso Aimé, que es el que trabaja Lacan, salir y matar a una actriz. Porque hay una voz del interior que dice que si no mata a la actriz esa, la corrupción va a hacer que le maten a los hijos a ella. El no funcionamiento del falo simbólico debido a la forclusión del nombre del padre es responsable de este agujero en lo imaginario, la perplejidad, la automatización del significante, la falta de un límite estructural y el enigma. Es así que P0, posición subjetiva en cero, corresponde a F0, falo cero. Entonces, la falta de lo simbólico es un fenómeno que es percibido por el sujeto como volviendo a cualquier cosa que venga a resolver el enigma. Entonces aparece un elemento cualquiera. Entonces, el goce, volvemos a decir que es goce para Lacan. El goce es satisfacción de la pulsión. Y siempre está mediado por lo simbólico. Acá hay algo que es del orden pulsional que no puede ser satisfecho porque no hay nada simbólico que lo medie. Entonces, en un sujeto no psicótico debe mantenerse en un límite pasado del cual se transforma el displacer, pero está mediado por el síntoma, por algo del orden de lo simbólico, que es una cagada, que es una mala solución, pero es una solución en fin. En cambio acá, este goce es indecible, solo puede ser deducido de aquello que orienta al sujeto en su existencia. En el P1, en la posición subjetiva 1, la significatización del goce deslocalizado está tratando el goce deslocalizado en
incorporar algún significado, aunque sea trivial. Este periodo se caracteriza por una gran movilidad del significante que se esfuerza en resolver el enigma planteado en el P0. No lo consigue todavía, pero el avance de la angustia, algo puede ser detenido ante la adquisición de una representación determinada. Es la construcción de un pequeño parche en un agujero grande así, un parchecito chiquito así. El nombre del padre es el que asegura la consistencia del discurso de un sujeto y atenúa los interrogantes acerca del origen y de las causas últimas, que no suelen encontrar respuesta en el campo del lenguaje. ¿Qué sé yo? ¿Por qué amás a tu mamá? ¿Por qué tu vida tiene sentido si no sabes si te vas a morir hoy o mañana? Sin embargo, ese significante nombre del Padre construye todos los otros significantes. Pero en el delirio paranoide, y no la paranoia propiamente dicha, que es P2, es lo más característico del periodo P1. ¿Por qué? Porque corresponde a un delirio no sistematizado, que puede asumir la forma de una agresión, de una transformación corporal, con experiencia misteriosa, influencia, posesión, celo, hechicería, hipocondría, etcétera. Pero alguna manifestación elemental, un fenómeno elemental, que de hecho no hay un tema que el delirio paranoide rechace. Es un conjunto de afirmaciones e hipótesis que se desarrollan y contradicen. En el P2, a diferencia de la paranoide, que solo se localiza el goce, acá se localiza el goce en el otro. ¿Cuál es el otro que goza? ¿El otro lenguaje o el otro semejante? Avanza en la escala quien asume la ley de la castración. Encuentra un goce localizado en un objeto perdido por el significante fálico. Acepta algo. Durante los periodos anteriores, el goce se encontraba disperso en el cuerpo, en las alucinaciones, en las intuiciones psicotizantes. Sin embargo, en P2 llega a elaborar una sistematización paranoica, llega a controlar un elemento, por ejemplo, cada vez que me toco la oreja, esto que me pasa, que es tremendo, esto que me angustia, que es tremendo, no me pasa. Yo cada vez que me haga los anteojos así, todos los estudiantes que estén escuchando en mi clase me van a entender. Entonces yo cada vez que voy explicando, me voy haciendo así. Esto que es tan elemental es un acotamiento de la castración en un elemento. En el pedo puede llegar a elaborar una sistematización paranoica través de la cual el goce queda identificado en el lugar del otro. Dicho goce debe ser significatizado para ser identificado. Es decir, tiene que situarse en el campo del otro del lenguaje como un significante que permite nombrar el goce e instalar así una certeza. En Schreber, he sido elegido para ser la mujer de Dios. Voy a maternizar, voy a ser la madre de una nueva raza. Esos significantes son P2. El goce del otro es la encarnación del objeto A, del sujeto que es incitado a consumar la pérdida de lo simbólico, expulsándose a sí mismo de la escena del mundo para asumir el goce del otro. La estructura del sujeto es afectada por esta captación masiva de un imaginario, de la comunión con un saber absoluto. Eso resulta de un proceso de la holofrase. La holofrase es como un holograma. Yo recurro a esto y desde donde lo mire me da una respuesta. Eh, el significante S1 puede estar demasiado unido a S2, pero esa forma de estar unido, esa holofrase, es un concepto que proviene de la lingüística que se refiere a la figura retórica, que expresa en una frase condensada en una palabra. Si uno observa el delirio, siempre hay un elemento
que compone y estructura todo el delirio. Y aquí llegamos a P3. Acá hay un error terrible, que recién me acabo de dar cuenta, eh, que lo voy a corregir antes de pasárselo. Consentimiento, la segunda con C, es un error de tipeo. Le puedo decir que no soy tan bruto, que algo sé de literatura, pero bueno, ustedes sabrán, disculpar, porque uno va haciendo las clases. Entonces, en el P3 se da el consentimiento regulado por el goce del otro. Entre P2 y P3, el sujeto pasa de la identificación del goce del otro, de un campo indeterminado, como es del lenguaje, al consentimiento de él mismo. Esto corresponde a un deslizamiento de la paranoia a la parafrenia sistemática. Esto quiere decir que hay una evolución de la paranoia que implica un grado de mayor elaboración y esta forma más alta del delirio crónico. La persona ya puede volver a tener un contacto con el mundo exterior, puede adaptarse a la vida cotidiana y a temas inverosímiles con creencia megalómicas, cada tanto. Entonces, esto es así porque se sitúa entre el conocimiento, sentimiento del campo del goce del otro, ¿no? Y la expansión megalómana consiguiente, y se acepta, y yo ando por el mundo ya siendo la mujer de Dios, pero puedo relacionarme con un otro semejante, puedo volver al lenguaje compartido. La parafronia designa un sujeto que a los aspectos cotidianos, triviales de la vida social funciona con normalidad, pero en él coexisten alguna convicción delirante que es importante. Por eso dice que la parafrenia auténtica son probablemente parapsiquiátricas. Maleval dice, nunca se van a terminar de tratar, es decir, que no llegan a ser tratadas clínicamente. Bueno, de esta manera hemos tratado de sintetizar lo que sería, eh, lo que Maleval construye como la escala de los delirios. Espero haber sido claro. Para siguientes clases vamos a seguir otros textos, pero posiblemente esto sea un tema de parcial o un tema que en algún final puedan recuperar. Entonces me interesaba puntualizar, ser muy preciso, poder desplegarlo un poco. Bueno, nos seguiremos viendo en la clase que sigue. Esta clase es grabada, por lo cual la van a encontrar en YouTube o en el Drive. Y bueno, seguiremos con otros textos las clases siguientes. Hasta luego, que tengan una buena semana. Adiós.